básicamente mi participación en el conversatorio de hoy proviene, digamos, de la experiencia del colectivo que es la CGEX y un poco lo que hemos estado trabajando desde 2016, que es desde que existe la organización. Así que estoy muy feliz de estar en el encuentro. Ya. Se supone que ya estamos en vivo, así que para partir. Uy, espérense, en este momento se ve solo la Camila, así que voy a volver a... Creo que ahí sí. Ya. Bueno, un gusto a todos los que nos están viendo desde sus casas. Mi nombre es Magda Cotet, soy la consejera superior interina. Y al ser este el primer día de EMDA, primero queríamos darle la bienvenida, queríamos agradecerle su participación por estar en este espacio, que nace el año pasado desde la Consejería Superior de Paulina Carrillo, pero que rápidamente toma vuelo el proyecto y decidimos replicarlo también en esta Consejería Superior, ya que el objetivo de crear espacios seguros, de encontrarnos como mujeres y disidencias, de compartir nuestras experiencias en la academia y en los espacios universitarios en los que estamos habitando, seguía siendo igual que el año pasado, la necesidad de seguir expandiendo y profundizando las reflexiones, los diagnósticos que tuvimos el año pasado, es un foco que tenemos hoy en día y que queremos seguir teniendo de aquí al futuro. Además de eso, bueno, no solo esta instancia se realiza para poder conversar sobre la situación que tienen hoy en día las mujeres y disidencias en la academia, sino también como un motor de difusión para todos los aportes que nosotros, mujeres y disidencias, ya estamos haciendo en la academia, ya estamos haciendo y generando conocimientos, para lo que nos parece súper importante agregarle cierta perspectiva de género y difundir esos trabajos que se están haciendo con perspectiva de género en las distintas áreas que vamos a tener en las distintas mesas. Este EMDA es particular, ya que no lo organizamos solo nosotros en la consejería, debido al carácter más transversal que queríamos darle. También invitamos a dos tremendas organizaciones sociales de nuestra Universidad Católica, que son, bueno, la Secretaría de Géneros y Sexualidades y también el Movimiento Autónomo Feminista Interseccional MAFI, ya que ambos son grupos organizados de estudiantes que han trabajado durante años en hacer de efectivamente los espacios que nosotros estamos, espacios que sean seguros, en los que nosotros nos podamos encontrar, podemos también generar espacios de diálogo entre nosotros, entre nuestras autoridades, entre la institución, pero principalmente desde la generación de espacios seguros, libres de acoso y también difundiendo los pensamientos distintos del feminismo, de las perspectivas de género que tienen hoy en día la Universidad Católica. Es a ellos los que yo particularmente estoy profundamente agradecida de que se hayan sumado a esta organización. Y ya contándoles un poco sobre qué es el EMDA es el Encuentro de Mujeres y Disidencias en la Academia. Esta va a ser su segunda versión, y estas 7 mesas en 6 días que vamos a tener, parte hoy día y termina el sábado, son solo un proceso de culmine de preparación que nosotros venimos haciendo desde hace ya varios meses. Los encuentros que nos presidieron fueron encuentros territoriales, ya que el objetivo de encontrarnos nosotros, de encontrarnos con mujeres y disidencias, de producir, reproducir, difundir conocimiento, no lo podíamos dejar solamente en estas conversaciones de paneles, sino que también necesitábamos llevarlas a que nos pudiéramos encontrar con nuestras compañeras, compañeros, profesores, académicos, funcionarios, todo el aspecto que tiene hoy en día la generación de conocimiento en nuestra universidad, por lo que se hicieron una serie de preencuentros de carácter local. A mí particularmente me tocó participar en mi preencuentro, que creo que, al igual que todos, fueron instancias muy fructíferas de discusión, y que hoy en día terminan con este encuentro más extenso en el que vamos a abordar distintas temáticas, desde el arte, desde también las ciencias STEM, las ciencias sociales, incluso como en una perspectiva como distinta solo a las temáticas, el encontrarnos mujeres y disidencias de manera interdisciplinariamente para discutir qué es la academia, cuál es lo que nosotros queremos abordar sobre la academia. Ese es el sentido que le damos a esta primera mesa, que es la
mesa de presentación, donde lo que queremos principalmente es conversar, generar preguntas, responder preguntas sobre por qué es importante que las mujeres, las disidencias, participemos activamente de la academia, y también reflexionar un poco sobre cuáles han sido las barreras que hasta el día de hoy nos siguen impidiendo participar de estos espacios. Un poco como para hacer un pequeño briefing, nosotros desde la organización entendemos la academia como un conjunto de espacios, de instituciones de carácter artístico, literario, científico, humanista, como me gusta decir en Chile, científico STEM, de todo tipo, que se genera y que genera conocimiento privado, público, y que finalmente termina reproduciendo y produciendo estructuras sociales que nos afectan a todos nosotros día a día. Es en base a esta lectura que esperamos, por supuesto, poder conversar, generar diálogo sobre las estructuras que estamos teniendo hoy en día y debatir sobre hacia dónde estamos dirigiendo estas estructuras sociales que estamos produciendo como academia. Hoy en día, en una situación de COVID-19 como la que estamos viviendo, la pandemia nos trae nuevos desafíos que también queremos traer este debate. Este es un EMDA distinto al que tuvimos en los años anteriores, porque estamos atravesados no solo por una pandemia mundial, sino también por una crisis de cuidados y una crisis que ha llevado a las mujeres a tener más restringida aún su participación en la academia, y cómo podemos hoy en día combatir esta situación es una de las preguntas que quienes estamos relacionados a esto y quienes queremos estar relacionados a esto, lo estamos haciendo día a día. Ya teniendo como eso más o menos listo, voy a pasar a presentar a nuestras invitadas. La primera de ellas es Julieta Suárez Cao, de la Red de Politólogas y también profesora de nuestra universidad, del área de la política comparada en el Instituto de Ciencia Política. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Sus áreas de especialización son bastante múltiples, enfocada principalmente en gobierno, instituciones, política subnacional, además de la representación y sistemas electorales en el caso de las mujeres. Ha trabajado para organismos gubernamentales en temas de reformas sobre política nacional provincial. También ha sido consultora para programas y fundaciones en nuestro país y también internacionalmente. Actualmente es investigadora responsable de un Fondesit sobre la competencia partidaria a través del territorio en las Américas y, como lo dije en un principio de su presentación, es coordinadora del proyecto de la Red de Politólogas, el cual busca promover el trabajo de las mujeres dedicadas a la ciencia política latinoamericanista, visibilizar las investigaciones de las politólogas, difundir lo que estamos nosotras politólogas haciendo y potenciar los esfuerzos de cooperación también entre mujeres y disidencias que están relacionadas a la disciplina. Algo dice que no veo. Creo que ahí sí ven ya. Julieta, quizás haga una ceñita. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Después viene la doctora Silvana Sandungo, directora de la Dirección de Equidad de Género de nuestra universidad. Ella es médico gastroenteróloga, profesora titular, investigadora y académica de la Escuela de Medicina. Actualmente, como lo dije, es directora de la Dirección de Equidad de Género y Dirección de Desarrollo Académico de la BRA, Vicerrectoría Académica de nuestra UC. Ha sido reconocida múltiples veces con premios a la excelencia en la investigación, ya que toda su investigación ha estado basada en trabajos sobre brechas de género en la universidad y en nuestro contexto educativo. Silvana. Hola, muchas gracias por la invitación. De nada, la verdad es gracias a ustedes. Francisca Aranda es integrante de Crianza UC. Crianza UC es una organización colectiva, feminista de madres y padres y todos los tipos de crianza, desde las disidencias y diversidades. Son un espacio autónomo y apartidista que busca el reconocimiento de la crianza universitaria como una lucha de carácter político. Trabajan desde este año para garantizar los derechos de estudiantes universitarios en situaciones de crianza, como también los derechos que tienen que tener sus hijos en el contexto en el que nosotros estamos, sino a través, mediante principalmente de la garantía efectiva de sus derechos como personas que crían, que tienen un rol de crianza y de reproducción de la vida, y también como en el rol de estudiantes que despierten. Francisca. Hola, muchas gracias por la invitación. Y por último, Alejandra Carrasco. Ella es miembro de la CEGEX-UC, de la Secretaría de Género y Sexualidades de nuestra universidad. Es estudiante de Ciencia Política,
es actualmente coordinadora externa de la Secretaría de Género y Sexualidades. Ha trabajado en distintos espacios de la universidad para poder avanzar en las políticas de género, tanto en su carrera como a nivel UC en general. Y es parte hoy en día del equipo de políticas públicas de la Fundación Basura. Alejandra. Hola, gracias también por la invitación, es un honor estar compartiendo con todas estas mujeres tan power. Ya. Gracias también por la invitación. Ay, se me empezó a reproducir el audio extrañamente, esto va a ser como infinito en la transmisión en YouTube. Bueno, ya pasando a esas presentaciones que hicimos nosotros lo primero que queríamos hacer es, no basta con lo que nosotros nos presentamos, lo que nosotros le presentamos a ustedes, sino que queríamos escucharlas a ustedes, para que ustedes pudieran presentarse y poder contar más o menos de cuál ha sido su trabajo y eso. El orden para esta ocasión va a ser muy parecido al con que les presenté. Va a partir Julieta, de ahí Silvana, de ahí Francisca y de ahí Alejandra. Si cualquiera tiene PPT, ya lo acordamos, están todas habilitadas para poder compartir si quieren hacerlo, así que cuando empiecen su presentación pueden simplemente compartirla. Julieta. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que encantada de poder conversar con Silvana, con Francisca, con Alejandra, obvio, con vos también, Magda. Y pensar, ¿no? Más que nada, digamos, más que exponer, ponernos a pensar esto de ser mujer y ser disidencia en la academia, en la universidad, ¿no? Digamos, el tema que nos convoca, yo creo que es muy importante porque, digamos, la respuesta sencilla es, realmente es difícil ser mujer y ser disidencia casi en todos lados, ¿no? Entonces, ¿por qué debería ser tan diferente en este contexto? Y ahí yo creo igual que en la universidad en particular hay algo que agrega como una capa de complejidad a esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho una socióloga, Joan Acker. Ella dice, tiene una frase que para mí es tal cual, como que dan al clavo al hablar de cómo en general todas las instituciones sociales que nos rodean están generizadas, están organizadas a lo largo de líneas de género desde su origen, pero también desde su reproducción actual, ¿no? Entonces ella dice, la ley, la política, la religión, la academia, el Estado, la economía, son instituciones históricamente desarrolladas por hombres, actualmente dominadas por hombres, y simbólicamente también interpretadas desde el punto de vista de los actores hombres, ¿no? Entonces, en ese caso realmente, si ella tiene razón, ser mujer y ser disidencia en ese contexto, ¿no? Porque cuando hablamos de hombre, hablamos de hombre cis, no racializado, heterosexual, ¿no? Obviamente estamos hablando de eso. No ser eso es muy complejo. Yo creo que en la academia y en la universidad en sí, además, nos debemos como un debate muy fuerte, porque, bueno, yo no soy psicoanalista, así que no voy a psicoanalizar a la universidad, ¿no? Pero hay algo en la institución de la universidad que obviamente está muy basada en el mérito, ¿no? En esta idea de meritocracia. Y bueno, ¿y qué pasa cuando empezamos a ver que en realidad las instituciones no reparten de acuerdo a los méritos? Si es que tal cosa existe, ¿no? Digamos, yo tiendo más a pensar que así como los Reyes Magos y el viejito Pascuero, la meritocracia son los padres, ¿no? Es de donde uno nace, que el género que nace, la orientación sexual que tiene, la etnia a la que pertenece, digamos, son cosas que ya vienen dadas, digamos, y bueno, y en ese caso entonces la meritocracia se nos complica un poco, ¿no? ¿Cómo medimos mérito? ¿Cómo entendemos mérito cuando los puntos de partida son tan diferentes, ¿no? Y entonces si empezamos a cuestionar eso, no digo que se derrumba, pero digamos, quizás más a los chilenses no se derrumba, pero tambalea, ¿no? Empieza a tambalear un poco la estructura de la universidad, del conocimiento, de la academia, y vamos a tener que pensar fuera de la caja, pensar fuera de estas instituciones que yo coincido con Joan Acker, tienen un género, son instituciones masculinas en su origen, en su dominación, en su reproducción, y que por lo tanto para empezar a pensar de una manera más inclusiva, ¿no? Para empezar a pensar y a incorporar, a incluir
diversidades, vamos a tener que repensar un poco también estas estructuras que las creemos ciegas al género, que las creemos ciegas a orientaciones sexuales, que las creemos ciegas a identidades de género, que las creemos ciegas a la clase, que las creemos ciegas a las etnias, que en realidad no son ciegas a eso y que sostienen una dominación cultural específica, y que bueno, y que vamos a tener que pensar un poco entonces cómo vamos a entender, cómo vamos a medir el mérito de personas diversas, muy distintas, que están en estas instituciones, ¿no? Entonces, no sé, me parece que sería bueno que empezáramos a pensarlo desde la estructura para poder pensar realmente en soluciones, en caminos alternativos, en políticas, ¿no? Porque, digamos, a esto hay voluntad detrás, ¿no? Hay voluntad de cambio, hay voluntad de pensar formas distintas, hay voluntad de incorporar, y hay voluntad de emparejar la cancha para que no sintamos estos techos de cristal, que a veces son techos de cemento más que de cristal, techos también como en política, en la universidad podemos pensar también en techos de billetes, ¿no? Hay techos de dinero, si vemos cómo se financia la ciencia en nuestro país, pero en el mundo en general hay un claro sesgo también de género en ese aspecto en el cual las mujeres recibimos menos financiamientos, probablemente porque los criterios meritocráticos para recibir financiamiento están pensados como ciegos al género, y en realidad no lo son. Este año recién la NID empezó a incorporar acá en Chile el criterio de balance de género, o de equilibrio de género lo llamaban, para los proyectos colectivos. Me parece que fue una gran idea que hizo que ganaran muchos más proyectos liderados por mujeres de los que probablemente hubieran ganado sin este otro criterio adicional, y que ganaron proyectos con más mujeres presentes, que quizás no hubieran sido invitadas en otras circunstancias a participar en los proyectos si esto no hubiera sido valorado en las bases, porque en general la ciencia también, como una empresa colectiva, suele estar basada en redes, ¿no? Obviamente, y estas redes en general son redes relativamente endogámicas, ¿no? O que varían probablemente de disciplina a disciplina y de país en país. Yo viví en distintos países, estudié en distintos países y veo esas diferencias, pero sí algo que tienen en común es que la mayoría de estas redes están compuestas todas por hombres, ¿no? Y por hombres de vuelta, ¿no? Este tipo particular de hombre, este hombre promedio que es el que se nos hace pasar como promedio universal, ¿no? Y en realidad, como todos los promedios, son cifras que engañan mucho acerca de la real distribución de las cosas, aunque en este caso el promedio está muy cerca de la distribución de poder real, pero digamos de las otras distribuciones está bastante distinto. Así que, bueno, no sé, yo quería dejar esto para que pensáramos, ¿no? Cómo podemos desarmar un poco o construir una idea de meritocracia alternativa, de una idea de meritocracia que tenga en cuenta los diferentes puntos de partida, la inclinación de la cancha y la cercanía del techo que tenemos las diferentes personas que nos manejamos en la academia y en la universidad como institución basada en el mérito. Muchas gracias, Julieta, por esta presentación, muy explicativa. Creo que además lleva mucho también, no había prendido la cámara, lleva mucho aparejado lo que queremos discutir. Ahora le voy a dar el pase a Silvana, para que ella pueda también... Muchas gracias. Voy a compartir una PPT con ustedes. Cortita, pero un poco para explicar cómo llegamos cómo se llegó a generar la Dirección de Equidad de Género y cuáles son, ¿cierto?, nuestros grandes desafíos. Y dentro de eso está, ¿cierto?, las brechas en la academia. Y entonces el temario son 4 grandes temas: orígenes de la equidad de género en la UC, los hitos más relevantes, contextualización y datos del informe Mujer y Academia, a partir del cual
surge entonces en la Dirección de Equidad de Género, cuáles son hoy día sus focos estratégicos y avances y desafíos. Y esta lámina muestra en forma resumida los hitos más relevantes en cuanto al cronograma mujer y academia en la UC. Nace, ¿cierto?, como primera preocupación de levantar información de situación de las académicas UC, la primera Comisión Mujer y Academia, en la Dirección de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría Académica, en septiembre de 2013, entrega su primer informe el 2015, y a partir de él se genera el programa Mujer y Academia, que reside en esta misma unidad, y que implementa las primeras medidas para apoyar el desarrollo de la carrera académica de las mujeres. Y con esa historia se suma después, ¿cierto?, el movimiento a nivel mundial y también, ¿cierto?, en nuestro país ¿cierto?, de igualar oportunidades para hombres y mujeres, ¿cierto? Y se genera entonces en junio de 2018 la Comisión Mujer y Academia 2, de nuevo, desde ABRA, y esta comisión estaba formada por un grupo diverso de hombres y mujeres, profesores, profesoras de distintas unidades académicas, profesionales y representantes estudiantiles, y trabajamos con miras a una propuesta concreta de medidas para el avance de la carrera académica de las mujeres en la universidad. Y levantamos algunos datos, y esto tiene mucha relación con lo que conversaba y discutía y nos invitaba a reflexionar Julieta recién. La academia no es una excepción, hay importantes brechas de género. Esto muestra esta lámina la participación por sexo en pregrado, alumnos de magíster, doctorados y profesores, asistente asociado y titular. En el año 2013, en punteado y con línea continua el año 2019, para mostrar que no hay diferencias de año por año, en azul hombres y en naranjo las mujeres, y ustedes pueden ver claramente, ¿cierto?, este gráfico típico en forma de tijera, ¿cierto?, que muestra cómo va disminuyendo la participación de mujeres a medida que se avanza en la carrera académica. Muy graficado desde que se ingresa, ya ingresan menos, ¿cierto?, y cómo van avanzando y va disminuyendo la participación de mujeres. Este gráfico entonces muestra la inequidad, ¿cierto?, vertical, ¿cierto?, que existe en cuanto, ¿cierto?, a carrera académica y, ¿cierto?, esta gran brecha de género. Y también muy relacionado con lo que dijo, ¿cierto?, Julieta, muestra claramente el techo de cristal, estas barreras, ¿cierto?, a veces invisibles, que dificultan, ¿cierto?, el avance de la carrera académica de las mujeres. Otro dato importante que nace al alero de la Comisión Mujer y Academia 2 es el estudio del profesor Pablo Marchal, donde él calculó la probabilidad de pasar de asistente asociado, el primer paso, y el segundo paso, que es más difícil aún, de asociado a titular. Y en ambos casos vio que la probabilidad para mujeres, aquí en rojo, es menor. Y además, pero quizás más relevante, estas fueron las proyecciones que salen de este estudio, porque calculó que si no hacemos nada y mantenemos tal cual, ¿cierto?, la cantidad o la proporción de mujeres que ingresan a la academia, en 20 años más, si hoy día hay un 20% de mujeres en la categoría máxima que es de titular, en 20 años más subiría solo a un 28%. En cambio, si se aumentaba la incorporación en la primera categoría, la incorporación de mujeres a la universidad en la academia, a un 50%, en 20 años más íbamos a tener un 40% de mujeres en titularidad. Entonces, de aquí nace una idea de una medida importante, es aumentar la incorporación de las mujeres como, ¿cierto?, asistentes o en la primera categoría en la universidad. ¿Qué pasa con otros países? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Estados Unidos? Lo que podemos ver, si comparamos por categoría, asistente a la primera, asociado a la segunda y titular a la tercera, la UC tiene un menor porcentaje de mujeres en todas las categorías en planta ordinaria en comparación con el promedio, ¿cierto?, de las universidades norteamericanas. Si bien acá también es bajo, ¿cierto?, igual es más alto que lo que tenemos, ¿cierto?, nosotros como universidad. ¿Y qué pasa en la realidad nacional? Acá está comparada por jornadas completas equivalentes. La UC tiene un menor porcentaje de JCE, de académicas mujeres, en relación al total de universidades chilenas,
que incluye las privadas, las estatales y las públicas no estatales, pero es similar a otras universidades complejas, ¿cierto? Y un poquito más alto, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Trabajamos arduamente y presentamos un informe Mujer y Academia 2. Esto se presentó en el Honorable Consejo Superior en abril del 2019. Y hicimos 6 recomendaciones que fueron discutidas en esa sesión y aprobadas por unanimidad, y les quería contar a qué se refieren. La primera, como habíamos hablado antes, aumentar la proporción de mujeres, velando por la realización de procesos equitativos en la selección de profesores y profesoras en la categoría asistente, promover la equidad de género en las instancias de toma de decisiones o de cargos de autoridad, que haya una mayor participación de mujeres en estas instancias, mejorar los procesos para asegurar el desarrollo adecuado de la carrera académica de las mujeres, integrar la equidad de género en el proyecto educativo y las prácticas pedagógicas, no olvidar el importante rol formativo que tiene la universidad. 5, promover acciones que permitan la conciliación entre el trabajo, la familia y la vida personal. Y por último, crear una dirección de equidad de género que permita implementar estas medidas. Queríamos generar una estructura permanente a nivel de la universidad que permitiera, ¿cierto?, el avance, el diálogo, la reflexión como universidad en equidad de género, y no estar creando cada cierto tiempo distintas comisiones en este sentido. Estas fueron, como les conté, aprobadas por unanimidad, y entonces en mayo del 2019 se crea la Dirección de Equidad de Género, hace un poquito más de un año. Hoy día tenemos un equipo que está formado por Pilar Bontá, como jefa de Dirección de Equidad de Género y por quien les habla, y tenemos un importante consejo asesor que está formado por el vicerrector académico Fernando Purcell, académicos, académicas de diversas facultades, profesionales y representantes estudiantiles. Y esto para nosotros es muy importante, contar con este consejo asesor que nos ayude a la transversalización, ¿cierto?, de la perspectiva de género en la universidad. Por supuesto que nos asesore también en nuestra misión. Nuestra misión como Dirección de Equidad de Género es promover el desarrollo académico de las mujeres y generar condiciones para incorporar la equidad de género en el proyecto educativo de la universidad. Tenemos 3 grandes focos: las trayectorias académicas, la conciliación de la vida laboral y familiar y el proyecto educativo. Trayectorias académicas, aumentar la incorporación, ¿cierto?, la retención y las trayectorias académicas, conciliación laboral y familiar, acciones que favorezcan la compatibilización de las demandas laborales académicas con la vida personal y familiar de la comunidad, y importantemente el proyecto educativo. Queremos la inserción paulatina de equidad de género en los perfiles de egreso y planes de estudio, además de acompañamiento en procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero hoy día, ¿cierto?, relacionado, ¿cierto?, con quien nos convoca, quisiera referirme más a este foco de trayectorias académicas. Y en este sentido, los principales desafíos vinculados a este foco de trayectorias académicas, ¿cierto?, que es promover la incorporación, retención y desarrollo de las académicas. Tenemos bastantes acciones diseñadas en torno a este desafío: capacitación en sesgos implícitos de género, autoridades académicas, en las comisiones asesoras, por ejemplo, de calificación, de promoción académica, de incorporación, un paquete de medidas para acompañar el proceso de reinserción académica de mujeres con licencia maternal, procesos de contratación académica que consideren criterios de equidad de género, buscamos aumentar las mujeres en categoría asistentes, y diseñar programas piloto de mentorías para estudiantes y académicas que permita acompañar y orientar sus trayectorias. Ha habido algunos avances, como por ejemplo un cambio en un artículo del reglamento académico, este artículo, que tiene que ver con que la solicitud de promoción académica tenga orígenes diversos. Lo que se cambió, lo que se muestra aquí en azul, y en el fondo lo que se hace es que el académico que quiera postular a una promoción, que es una etapa bastante estresante en la vida académica, para saltar o para pasar de una categoría académica a la siguiente, puede ser invitado a participar del proceso a través del mismo decano o del director de escuela o instituto o del director o jefe de departamento. Antes solamente existía el camino de la autopromoción, lo que sabemos que es complejo
y es particularmente complejo para las mujeres. También estamos implementando un estudio de la carrera académica, bienestar académico y equidad de género, cuyo objetivo general es implementar barreras y facilitadores en la trayectoria de académicos y académicas de la universidad, con el fin de diseñar acciones para avanzar en materia de equidad de género. Esto lo estamos haciendo con el DESUC, la Dirección de Estudios Sociales de nuestra universidad. Y también relacionado, ¿cierto?, como con lo que se mencionaba antes, ¿cierto?, en la introducción a esta conversación, incorporar el contexto que estamos viviendo. Y en este sentido la pandemia ha afectado, ¿cierto?, aún más las brechas de género y ha visibilizado, ¿cierto?, cómo las responsabilidades de cuidado inciden en el desarrollo profesional y académico. Estamos en la crisis de los cuidados. Y en ese contexto nosotros acabamos de terminar la aplicación de una encuesta de trabajo remoto y planta académica UC en el contexto COVID-19 que estamos analizando. Así que esto era lo que les quería contar y les agradezco el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Creo que es muy ilustrativa la presentación. Muchas gracias. Ahora viene Francisca. Hola, estaba silenciada. Bueno, quería reiterar como los agradecimientos por la invitación. Nosotros como colectivo Crianza UC somos un colectivo nuevo, estamos recién desde comienzos de este año. Somos en su mayoría madres, hay algunos padres por ahí, pero somos en su mayoría madres y este año nos hemos dedicado a, no sé si problematizar, sino que visibilizar las vivencias que hemos tenido nosotras como mujeres, como madres, dentro del ámbito que es la universidad. Dentro de las muchas cosas que hemos conversado, hemos hecho como una especie de línea de tiempo de cómo llegamos acá, partiendo primero por la incorporación de la mujer a la academia, que si bien en un comienzo uno como que se elegía qué rol quería uno cumplir como mujer. O uno era madre, se dedicaba a estar en la casa, cuidar a los hijos, o se dedicaba a la academia. Entonces, con el pasar de los años hemos visto que se han empezado a compatibilizar estos roles, que nos encontramos cada vez más con mujeres que se quieren dedicar a la academia y que además quieren maternar. Entonces, ¿cómo compatibilizar esos roles y cómo la sociedad ve cómo se compatibilizan esos roles y lo que se espera de nosotras es como la problematización más grande que nosotros hemos visto? Porque por una parte se espera que nosotras como madres seamos excelentes madres, intachables, y que no se note que nos dedicamos a la academia, que nos dedicamos a estudiar, que nos dedicamos a trabajar, entendiendo que eso es un trabajo igual a tiempo completo, no es solo ir como nosotras como estudiantes, no es solo ir a la universidad, sentarse de clase y después ir a cuidar el hijo, sino que uno constantemente tiene que estar estudiando, constantemente tiene que estar revisando papers, actualizándose, estando en reuniones, investigando. Entonces se espera que uno materne como si no estuviese dedicándose a la academia, y por otra parte se espera que uno se dedique a la academia sin que se note que uno es madre. O sea, no sé, ahora con el contexto de la pandemia se ha notado que como uno compatibiliza los roles y explotó esta burbuja de quienes maternan no trabajan y quienes trabajan no maternan, porque vemos que nuestras niñas y nuestros niños se aparecen por las cámaras, se atraviesan, uno tiene que estar escribiendo con la guagua aquí, dando pecho, entonces como que explotó esta burbuja. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Que al final nosotras nos hemos preguntado cómo hemos respondido al contexto, y generalmente quienes nos apoyan en esto también son mujeres. O sea, quien te ve a tu hijo o tu hija mientras tú estás en clase generalmente son las tías, son abuelas. Entonces, al final seguimos el rol de cuidado sigue recayendo en más mujeres. Entonces, esto no es como que nosotros tengamos una respuesta sobre qué es lo que debería hacerse, pero sin duda deben replantearse
los roles de cuidado, que al final, ¿quién cría que la crianza deje de ser responsabilidad de la mujer? Aunque en el discurso se da mucho de que dicen, ahora cualquier persona puede criar, el discurso de la nueva masculinidad, etc. Sin embargo, en la práctica, yo he visto algunos estudios de que ahora en pandemia las mujeres dedican mucho más horas al cuidado y a las labores del hogar, en comparación con los hombres, pese a que ambos trabajan, están con teletrabajo. Entonces, como que en el discurso se ve mucho esto de compartir los roles de crianza, pero en la práctica la pandemia, esta crisis sanitaria ha dejado muy al descubierto eso, que finalmente los roles se siguen perpetuando. Y aunque no sea en este contexto, o sea, nosotros no hemos visto que a la hora de asistir a congresos, personalmente yo he tenido la posibilidad de ir a congresos que he tenido que cancelar porque no he tenido que me venga a cuidar a mi hijo, o participar en ponencia que tampoco he podido asistir. Entonces, como que en el discurso, claro, uno puede entrar a la universidad. Yo entré a la universidad, di la PSU, no tuve ningún problema, pero, por ejemplo, las becas en el jardín, hay re pocos cupos en la universidad, si bien se ha avanzado, no consideramos nosotros como crianza UC que no es suficiente, que se tienen que seguir avanzando en estos derechos, que los derechos tampoco son los derechos como maternales, no deberían ser maternales, sino que para madres, padres y toda forma de crianza. Entonces, ir avanzando con estas cosas, como compartiendo el rol de cuidado, creo que es el principal diagnóstico que nosotros hemos hecho. Y finalmente, también ponernos a pensar en que mujeres en la academia. ¿Pero en qué academia? Porque nosotras como Crianza UC, al compartir nuestros relatos, nos hemos encontrado con distintos enfoques, dependiendo del área en la que uno está. Por ejemplo, yo soy estudiante de trabajo social y la Escuela de Trabajo Social y en general la Facultad de Ciencias Sociales ha sido bastante comprensiva con las madres, principalmente, que están estudiando. Entonces nos han dado bastantes facilidades, pero he tenido compañeras como más legal a las ciencias más duras, matemática, ingeniería, que no les dan esas facilidades, que tienen que estar contestando controles mientras la guagua llora, mientras la guagua le pide comida, y al final los mecanismos para poder ejercer los mecanismos que garantizan que nosotros podamos ejercer ambos roles dependen mucho de las voluntades de los profesores del departamento. Entonces, quizás también pensar en los tipos de academia, en aquellos que están más ligados a las ciencias sociales, hemos visto que tienen un poquito más de apertura como a esta nueva compatibilización de roles, entonces queda revisar como ese ámbito también. Eso les quería compartir, que fueron las cosas que me comentaron mis compañeras. Y gracias. Y un honor estar acá con Julieta, y Silvana y Alejandra, tremendas mujeres. Muchas gracias por la instancia. Muy gracias a ti, Francisca. Y lo más rescatable de todo lo que dice, aparte de tu propia experiencia, es que no son experiencias que dices solo tú, sino que son construidas y un relato construido con tus compañeros de crianza, o sea, así que le da más peso y además genera en el mismo que tú estabas diciendo, una democratización del conocimiento. Ahora nuestra última expositora en esta ronda inicial, Ale. Dice que no puedo activar mi cámara. Oh, qué raro. A ver. Creo que el host me la tiene que activar. Sí, voy, pero no sé muy bien por qué. Ya, voy. Alejandro Carrasco. Preguntar para iniciar video. Ahí está. Listo. Ya. Perfecto. Yay, ahora sí.
Bueno, me sumo a las palabras de todas quienes han hablado hasta ahora. Me identifico mucho con, digamos, todo lo que han dicho hasta ahora. Desde la CGEX hemos levantado la reflexión de que las condiciones en las que se desenvuelven mujeres y disidencias sexogenéricas en la academia en Chile han mutado a lo largo de estos casi ya 2 siglos desde el surgimiento de las primeras casas de estudio en nuestro país. Desde su fundación, las instituciones de educación superior se han consagrado a la vanguardia de la producción, reproducción e intercambio de conocimiento, pero también de prestigio, y como principal distribuidor de los profesionales que construyan los idearios que permitan repensar y dirigir el futuro. Desde los feminismos críticos, nosotros reconocemos que la universidad es un territorio simbólico y material eminentemente político, en el cual los sujetos feminizados se encuentran en lo que nosotras evaluamos como una posición ambivalente. Por un lado, las activistas feministas hemos sabido desplegarnos históricamente en estos espacios para vehiculizar procesos de sensibilización frente al continuo universal y cultural de subordinación humana por motivos de género, por motivos de raza y por motivos de clase. Hemos sabido desbordar las aulas para disputar las conciencias y para reunirnos a pensar en nuevos horizontes y estrategias con vocación emancipadora, que logren perturbar y desmontar las estructuras productoras y reproductoras de la violencia simbólica y material. Por eso nosotros creemos que gracias al aporte de mujeres y disidentes en la academia es que podemos estudiar nuevos parámetros de socialización, nuevas estrategias de aproximación al conocimiento, que posicionan al género no solo como una categoría relacional, que es como generalmente se ve, no solo como ese último materia que vemos al final del curso en las últimas clases, sino levantar el género como una categoría de estudio, un área de estudio dinámica, extensiva y seria. Nuevos enfoques que permitan a través de esto ejercer nuestras disciplinas. Las universidades nos han permitido elevar los imaginarios críticos, levantar organizaciones políticas, conectar experiencias compartidas cruzadas por la precarización y dotar de contenido ideológico a todas las olas del feminismo que han decantado en la marea de movilizaciones de las que hemos sido testigos y también actrices. Y además, mediante la profesionalización individual de cada una de nosotros y también colectiva, hemos aumentado el porcentaje de sujetos feminizados en las principales arenas de toma de decisión del país. Y hemos intentado, por supuesto, también traducir esa representación, digamos, cuantitativa, descriptiva, en un reflejo sustantivo. Digamos que las cosas y necesidades que nosotras detectamos que son importantes y que son fundamentales para un desarrollo pleno en todas las áreas de la vida social, alcancen espacios de discusión, alcancen a estar en los debates y en la agenda político-institucional. Sin embargo, como mencionábamos antes, mujeres y disidencias se encuentran en una posición ambivalente, porque a pesar de, digamos, todo lo que hemos definido anteriormente como algo positivo, como un espacio de encuentro de estos sujetos en los espacios educativos, las tareas que se han adjudicado mujeres y disidencias en el contexto educativo no son fáciles y han contado con múltiples detractores. Cuando nos referimos a que estos sujetos se encuentran en una posición ambivalente, hablamos de que si bien la academia es una plataforma que nos permite posicionar y movilizar directrices ideológicas y una agenda y una conversación cotidiana también sobre las estructuras elementales de la violencia anclada en la sociedad, a su vez la academia no es un espacio inmaculado o ajeno de las macroestructuras sociales del contexto local y global. El patriarcado, el racismo sistemático, el colonialismo, el modelo neoliberal capitalista, nos demuestra que al final la universidad no fue un espacio pensado en su origen para mujeres y disidencias, como bien mencionaba antes la profe Julieta, aun cuando siempre estos espacios se han autoproclamado como territorios universales. De ahí viene el nombre de universidad. Por ejemplo, en los primeros 50 años de existencia, el marco chileno sobre el cual operaba la educación superior no reconocía derechos civiles, políticos y sociales básicos de las mujeres como el derecho a la educación. Y fue luego de que hacia la segunda mitad del siglo XIX, ya recién en 1887, se permitió por primera vez que mujeres en etapa escolar optaran a grados universitarios, después de muchísimas movilizaciones que expresaban la disconformidad de este colectivo. Y no solo eso, sino que tuvieron que pasar otros 35 años más para que Amanda Labarca se convirtiera en la primera mujer académica del país. Es decir, que durante los primeros 85 años de la educación superior chilena, este fue un espacio exclusivamente para hombres.
Si bien las mujeres hemos aumentado relativamente en número, aún hay carreras como en ingeniería electrónica, por ejemplo, que el promedio nacional es una brecha del 97% de hombres versus un 3% de mujeres, según el Consejo Nacional de Educación. Y esto se replica en la mayoría de carreras relacionadas con ciencia y tecnología. Y esta baja presencia femenina en áreas críticas también se hace partícipe en la católica, como bien mencionaba anteriormente en la presentación anterior sobre el informe que levantó el Departamento de Equidad de Género. Ahí podemos ver que la proporción de académica hasta 2018 en carreras como astrofísica era del 12%, ingeniería el 15%, en física el 17%, mientras que todas las tendencias, digamos, de los países más avanzados en temáticas de género están alcanzando la paridad. Esta subrepresentación en las plantas académicas, pero también en las estructuras jerárquicas de las universidades, sigue un patrón tradicional, según el cual la presencia de las mujeres en estas arenas no es una práctica habitual. Y eso concuerda también con que, por ejemplo, en los 131 años de existencia de la Universidad Católica y en los 177 años de existencia de la Universidad de Chile, nunca una mujer haya llegado a rectoría, o digamos, los impedimentos y las instituciones informales a las que se enfrentan para alcanzar, por ejemplo, los decanatos. Todo lo que tiene que ver, y como bien se ha mencionado antes, con la infrarrepresentación vertical y el techo de cristal al que se enfrentan mujeres y disidencias. Pero además existen otros enclaves que potencian y mantienen a la academia como un espacio generalizado y de dominación masculina. En primer lugar, la falta de comprensión de los cuidados como una responsabilidad social colectiva, como una red de cuidados de la que se tienen que hacer cargo las instituciones, y no solo encapsularlo en la institución social y patriarcal de la familia, y sobrecargarlo, por supuesto, en los hombros de los sujetos feminizados, sino que entender que esta crisis forma parte, a su vez, de la sobrecarga laboral femenina, del trabajo reproductivo no remunerado. Por ejemplo, desde Fundación Sol, un estudio que sacaron este mismo año, se informa que las mujeres ocupadas trabajan en promedio 41 horas a la semana en tareas domésticas, lo que significa una jornada laboral completa más por semana, además de la que todas nosotras desempeñamos para subsistir, versus, por ejemplo, las 19,9 horas que los hombres destinan para estas mismas labores. Aquello representa un desafío gigante si además eres mamá, si además trabajas, si además estás entrecruzada por variables de género, raza y clase, que interseccionalmente potencian la opresión y la precarización que sufren. En segundo lugar, tenemos el currículum oculto de género, que corresponde a aquel programa invisible, implícito, que enseña formas de comportarse y de relacionarse y que asigna desde temprana edad roles a cada sexo, y cuyos pilares fundamentales son el androcentrismo, el esencialismo biológico, el binarismo de género, el régimen heterosexual, la división sexual del trabajo, etc. También tenemos la violencia sexual al interior de los espacios educativos. En general, existe una tendencia de las universidades del mundo anglosajón, digamos, las que todos miramos hacia arriba cuando hablamos sobre temáticas de género, en que tienden a considerar la violencia sexual en estos espacios como un atentado directo al derecho a la educación de las denunciantes, en el sentido de que permea todas las arenas de socialización de este sujeto, ya que obstruye el desarrollo pleno de sus habilidades intelectuales. Por estas razones que los movimientos feministas de la tercera ola han puesto tanto énfasis en los protocolos de acoso y abuso sexual en las universidades, y apelan a una justicia redistributiva, con gran foco en la educación y no eminentemente punitiva, entendiendo que tanto denunciantes como quienes son denunciados deben reinsertarse en los espacios educativos y venir a subsanar al final toda la crisis que permea, digamos, la vida de ambos. En cuarto lugar, también la falta de centros de investigación, órganos de género particular de cada facultad o concentraciones de cursos de género que validen las especializaciones disciplinarias de nuestros compañeros que dedican al final toda su vida a esta área de estudio, y frente a lo cual la CEGEC se ha sumado desde 2016 a la petición de un minor de género, de centros de estudios de género o de cursos de género como requisito mínimo de egreso. Y en quinto lugar, y por último, también está la patologización e invisibilización de la disidencia sexogenérica en los espacios educativos más conservadores, junto con una fuerte represión de los derechos sexuales y reproductivos, sumado a discriminaciones arbitrarias en el aula. Para finalizar, es en base a todo este análisis o por todas estas razones por las que nosotras diagnosticamos que a partir de 2011 el feminismo florece, se reactiva.
destacando por un despliegue de la Coordinadora Feministas en Lucha en Santiago, por el auge de las secretarías y vocalías de género en las universidades y colegios y el proceso continuo de repensar la educación, de repensar la academia. Todo lo que decanta también en la inclusión de la variable de género en las demandas del movimiento estudiantil del 2011, cuyo principal lema fue por una educación gratuita, de calidad, pero además no sexista. Y todas estas atribuciones y asociaciones que se hacen a lo femenino y a lo masculino son construcciones que están fuertemente ancladas en nuestro entorno social y los espacios educativos no están ajenos de ello. Y como solución hemos recibido constantemente paliativos o reformas a modo de adormecedores o de calmantes, pero el modelo estudiantil actual sigue estando a merced del lucro, del sexismo, del racismo institucional. Y la educación no sexista, por supuesto, sigue siendo una deuda pendiente. Es por esto que como activistas nosotros consideramos que no es por decreto que se pueden subvertir y eliminar las bases de este universo normalizador que moviliza la violencia sexual y la violencia de género, y que tampoco podemos movilizar cuerpos a la calle o al paro o a la huelga solamente por decreto, sino que más bien debemos trabajar en conjunto hacia un proceso de sensibilización que dispute las conciencias de la sociedad en su conjunto. Y es por ello que desde la CEGEC saludamos ampliamente a todos los distintos movimientos que han sido un tremendo aporte en esto, como la reciente revuelta social de octubre, al interior de la universidad todas las organizaciones que trabajan temáticas de género, la MAFI, la CEGEX, y también las organizaciones de pueblos originarios, la coordinadora Ni Una Menos, la coordinadora feminista 8 de marzo. Y creemos que el camino hacia conquistar y derrumbar esas estructuras sociales y que podamos, digamos, remecer esas estructuras que hoy mantienen a la violencia en una relación continua es a través de levantar espacios como este, precisamente, en donde las mujeres se pueden juntar y disidencias se pueden juntar a dialogar sobre lo que necesitan y sobre lo que les impide avanzar en lo que sea que son los objetivos que se proponen para sí mismos y para el colectivo. Gracias, Alejandra, por tu presentación. Ahora le voy a pedir a todas que prendamos nuestras cámaras para que la segunda parte sea un poco más fluida, donde podamos conversar también en torno a las preguntas que nosotros tenemos. Perfecto, si también se ve nuestra intérprete Camila. Bueno, la verdad las preguntas que nosotros tenemos ya fueron un poco abordadas en sus presentaciones, pero también es importante, por ejemplo, preguntarnos cómo las instituciones de educación superior, las universidades que existen en Chile hoy en día están efectivamente reproduciendo estas brechas de género o otro tipo de discriminación. ¿Cómo es que esto se está dando hoy en día en la práctica a través de prácticas más bien concretas? Como aquí la que quiera puede responder. Bueno, sí, si quieren, Silvana lo mostró muy bien y lo mostró con datos, ¿no? Yo igual acá pondría como una palabra de precaución. Lo digo siendo argentina, ¿no? Si uno ve los datos de las universidades argentinas, hay muchas más mujeres en todos lados. Pero eso esconde otra realidad y esconde que el trabajo en esos lugares es más precarizado. Entonces, no nos llame la atención encontrar más mujeres donde los trabajos sean más precarizados. Entonces, el desafío es tener más mujeres, pero tenerlas en buenas condiciones. No hay que precarizar a la universidad o a la academia para poder tener más mujeres, porque para los hombres ahora es más lucrativo irse al mercado privado, ¿no? Entonces, creo que hay que pensarlo en esos dos, ¿no? en esos dos puntos. Tenemos más mujeres, pero tengámoslas en las mismas condiciones que están los hombres. Y después lo que hablaba Alejandra del currículum oculto me parece que es tal cual, ¿no? Porque así como yo les planteaba esta idea de repensemos la meritocracia desde otro lugar, ¿no? Conociendo los diferentes puntos de partida y la cancha inclinada, hay que también repensar la libertad de cátedra, ¿no? Porque ¿qué libertad de cátedra? Estamos hablando de un profesor que le dice a las estudiantes que están ahí para conseguir marido, ¿no? ¿Eso entra en la libertad de cátedra? ¿Eso debería ser protegido como free speech, como libertad de expresión en una clase? A mí me parece que no. Yo creo que esas cosas son precisamente las que refuerzan las brechas que nos muestra Silvana perfectamente, pero son las que las refuerzan desde abajo, las que hacen que nuestra forma de pensar sea esa.
Y esto nos acerca mucho a las últimas discusiones de la cultura de la cancelación, ¿no? Y bueno, yo estoy mucho más del lado de esta gente que piensa que cuando estás acostumbrado al privilegio, la igualdad se siente como opresión. Ese sostenimiento, ¿no? de las brechas de género, amparándonos o en la libertad de cátedra, como antes pensábamos en esta idea de mérito que para mí hay que repensar totalmente. Yo creo que parte de eso también tiene que ver en cómo nos socializamos para que después en una clase podamos tener una educación no sexista. Cómo la libertad de cátedra me ampara a enseñar siempre solo hombres, porque no puedo pensar un poco más afuera y tratar de incorporar también autoras mujeres. Es imposible, es cierto que ninguna mujer nunca escribió nada sobre eso, o una disidencia, una persona racializada. Lo más probable es que nosotres, en realidad los profesores, reproducimos también lo que nos fue enseñado, y en general nos fueron enseñados hombres, y es un trabajo mucho más fuerte para nosotras como profesoras ponernos a buscar, pero existen, y lo hacemos, y yo creo que lo tenemos que hacer. Esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad para las futuras generaciones, para realmente tener una educación no sexista. Entonces yo pensaría las brechas, digamos, no solo en lo que muestra Silvana, que eso ocurre en todo el mundo, este gráfico de tijera, pero también en las prácticas cotidianas, en estas instituciones informales, que a veces amparadas en lo que al menos yo creo que es una malentendida libertad de cátedra, genera discriminaciones de género entre estudiantes hombres y estudiantes mujeres. ¿Puedo agregar algo a lo que dijo Julieta? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y por eso nosotros pensamos que tenemos que educarnos todos, todos, estudiantes, profesores, profesoras, autoridades, ¿sí? Nosotros recibimos una educación, ¿cierto? Que probablemente generó en nosotros mismos, y no lo pensábamos años atrás, ¿cierto? Nuestra manera de enseñar como profesor y profesora no era inclusiva, ¿sí? Y entonces tenemos que aprender, y yo creo que y aprender no solamente los profesores y profesoras a enseñar, ¿cierto? Con prácticas pedagógicas inclusivas, pero también tenemos que capacitar a los profesionales, a los funcionarios de la universidad, ¿sí? Para que avancemos todos como universidad, ¿cierto? En equidad de género. Si no, va a ser muy difícil, ¿cierto? Avanzar en un solo aspecto, ¿sí? Entonces es un cambio cultural que requiere la participación de todos y todas, y que requiere reeducarlos también y formarnos. No, también como en la misma línea que las profesoras. Uno también cuando, como estudiante se ha ido, yo este es mi tercer año en la universidad, no es la primera vez que estudio, pero tercer año aquí, entonces yo me he dado cuenta que las prácticas han ido cambiando, sobre todo después del 2018. Por ejemplo, nosotros cuando realizamos trabajo citábamos el autor, siempre, el autor. Tenía una profesora, la Cecilia Aguayo, maravillosa, que nos empezó a decir, chiquilla, ¿y a usted qué les dijo que este es un hombre? ¿Por qué tiene que ser hombre? Y como que uno como estudiante se empieza a replantear esas cosas, y uno empieza como a exigir. Yo me he visto con mi carrera, trabajo social, son casi puras mujeres, entonces empezamos, profe, ¿por qué no nos da más lecturas de mujeres? Y de a poquito hemos ido avanzando, y las profesoras también se han ido como actualizando, como bien decían acá. Entonces, sí, como que uno tiene que hacerse una mirada crítica también a uno, también como en la universidad, también a una. Y bueno, por otra parte, también, como quería mencionarlo como en el rol de crianza, la universidad, sobre todo la experiencia que hemos tenido nosotras como crianza UC acá, ha sido como que nosotros hemos articulado petitorios, hemos articulado demandas, por ejemplo, la bajísima cantidad de cupos de sala cuna, que uno se las pelea. Yo cuando entré a la universidad y fui a postular, me dijeron, disculpa, se acabaron los cupos en noviembre del 2017, y yo estaba entrando en el 2018, no tenía cómo postular antes. Entonces, antes de entrar ya se habían acabado los cupos. Y cuando nosotros mandamos los petitorios y alzamos nuestras demandas, las autoridades, el rector nos respondía
en vez de responder a las demandas, nos daba como un listado de las cosas que sí había. Es como nosotros como Universidad Católica hemos avanzado en estas cosas. Y somos bacanes por eso. Pero también eso como que hace una lectura de no quedarse estancados en lo que hemos avanzado, sino en mirar cómo podríamos seguir avanzando. Eso. Sí, muy de acuerdo con todas. Yo creo que un poco todas las respuestas están en línea, desde las vivencias que todos nosotros y todos nosotros tenemos en la universidad. También visualizamos distintas prácticas, cuando uno es profesor, cuando es estudiante que tiene un rol de crianza es distinto, y un poco en esa misma línea queríamos un poco abrir el debate, quizás uno más interseccional, donde comentemos también cómo hoy en día estas brechas de género están afectando a la academia y a las mujeres y disidencias que queremos entrar a la academia, pero que también están afectando y se mezclan con brechas que existen hoy en día sobre la raza, sobre las etnias, sobre incluso la clase en una universidad tan marcada como la nuestra. ¿Qué comentarios podríamos tener sobre esa intersección de distintas hegemonías y violencias que está ejerciendo la estructura y que imposibilitan hoy en día el desarrollo de una academia más inclusiva, democrática, feminista? Yo, por mi parte, con respecto a esta pregunta y anclándole un poco con la anterior, nosotras diagnosticamos, por lo menos desde la CGEX y desde mi perspectiva personal, que las universidades al final replican lo que siempre que le ha criticado, al fin y al cabo, que siguen siendo un espacio elitista, que también hay muchas universidades que que son las universidades del lucro, al fin y al cabo. Por ejemplo, cuando hemos podido tener articulación con otros espacios educativos, cruzando la calle, nosotros en San Joaquín, cruzando la calle, está el Dúo QC, están los compañeros de INACAP. En todos estos espacios educativos, teniendo nosotros relaciones con ellos, nos dicen que ellos al momento, por ejemplo, de firmar el documento de ingreso o de matrícula a la universidad, se les impide tener organizaciones políticas, se les impide tener centros de estudiantes, no tienen casi ningún espacio democrático triestamental o ningún estudiante que sea representante de sus necesidades frente a las altas autoridades en las universidades. Nosotros en la Universidad Católica tenemos mayores espacios de organización, estamos apuntando también a conquistar espacios también más democráticos y triestamentales, pero creemos que es muy importante que se pueda acercar al final al estudiantado, a académicas y también a funcionarias y trabajadoras en espacios donde puedan dialogar sobre formas para reformar y transformar lo que es la universidad y cómo lo ha sido hasta ahora. Incluso pueden haber prácticas muy pequeñas pero muy significativas que pueden ayudar a estudiantes que cuelgan con una carga de trabajo anclado en la clase y también en la raza. Por ejemplo, cosas tan simples como permitir que compañeras que son madres y padres puedan tener prioridad en el banner, digamos, durante toda su estadía en la universidad, que es algo que además beneficia mucho a los estudiantes que son trabajadores, que no pueden compatibilizar los horarios, que abandonan sus estudios muchas veces por razones de ese tipo. Y también creemos que para poder lograr, digamos, que el espacio educativo de la universidad sea más democrático y sea más inclusivo, hay que incentivar también a que hayan más compañeros en los cursos de género. Yo, por lo menos, también como un aspecto positivo, me siento muy orgullosa de que en el ICP, en el Instituto de Ciencia y Política, tenemos tremendos cursos de género, pero tremendo en historia, también en sociología, en antropología, muchos de los cuales nosotras llevamos, digamos, por boca a boca, porque tu compañera te comentó, mira, sabes que este curso es buenísimo, te comparten los textos, y cuando llegamos, muchas de las mismas profesoras nos dicen, a mí me encantaría que hubieran también más chicos en este curso, generalmente se matriculan 1 o 2, entonces incentivar que hayan cursos de género quizás como requisito mínimo, reformular el perfil de egreso, va a incentivar a que no esté depositada toda la carga de tener que estudiar el género y de tener que salir a defender el género como categoría de estudio solamente para mujeres y disidencias, sino que se tenga una comprensión, digamos, holística de que es un área de estudio y una categoría de análisis seria y que debe valorarse y que tiene una importancia intrínseca. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que
ahí eso sí, tengo la pregunta de cómo podemos mezclar, con lo último que tú dices, Alejandra, el ampliar el género al mismo tiempo que generamos espacios seguros. Hoy en día la generación de efectivamente políticas que vayan en contra del acoso, del abuso, de la violencia sexual en general que recibimos las mujeres en el contexto universitario, también esos cursos de género y esas instancias, incluso, por ejemplo, estos mismos tipos de foro cuando son presenciales, son espacios seguros. ¿Cómo podemos avanzar en una dualidad entre el no, nunca perder los espacios seguros para mujeres disidencias, al mismo tiempo que ampliamos el género? Y esto lo conecto mucho con una pregunta que hicieron del público también sobre cómo avanzar en el conversar estos temas de violencia sexual, por ejemplo, en la academia, desde una perspectiva no punitivista, o cómo podemos tratar ese tipo de temas. Claro, perdón, había desactivado el micrófono. Sí, incluí eso en las palabras que dije anteriormente porque justamente el viernes compartimos en un conversatorio con el Observatorio contra el Acoso Callejero y también con Natalia Hurtado, que es la encargada de primera acogida de la DAE de la U de Chile y que, bueno, han desplegado, digamos, toda una plataforma, una red al final de departamentos y de equipos de género al interior de la universidad en relativamente poco tiempo y cómo al final ha tenido un buen impacto a nivel educativo, transformar un poco el paradigma dentro del cual se pensaban, digamos, los delitos, porque la violencia sexual es un delito, al interior de las universidades. Entonces, al final es una comprensión en la que también muchas feministas antirracistas y muchas feministas también, digamos, anticarcelarias adhieren, que tiene que ver con una comprensión de la justicia no desde un punitivismo que siempre apele, digamos, a encontrar culpables y que en lugar de estar seleccionando todo el tiempo culpables, cambiar ese paradigma y empezar a señalar responsables, a que la gente aprenda a responsabilizarse de sus actos y a establecer canales transformadores y emancipadores también de la conciencia que permitan, digamos, no volver a cometer estos actos, pero desde una perspectiva en la que se pueda identificar un problema de raíz y no, digamos, lo que hablaba muy bien la profe Juli como esta cultura de la cancelación, que es, digamos, levantar, cortar ciertas cabezas y al final nunca atacamos el problema de raíz. Entonces, enfocar, digamos, instancias en las que podamos realmente revertir esa mentalidad y que permitan educar y desmontar las bases de lo que es la cultura de la violación, más allá de establecer más y más penas, que además, sobre todo, digamos, con el debate que tenemos a nivel nacional, con el nivel de casos y de delitos que se han cometido y que han dado cuenta de que al final más penas de cárcel, de que al final todos esos proyectos punitivos que digamos sancionaban y que entregaban grandes penas no han logrado cumplir el objetivo que se proponían, que era erradicar los femicidios, erradicar la violencia de género, erradicar la violencia sexual. Entonces, y al fin y al cabo, cómo al final la justicia redistributiva pasa a ser, digamos, un canal a través del cual seleccionar, que al final no podemos sacar a una parte de la comunidad y enviarla a una isla y que no se relacionen nunca más con nadie y estén ahí, digamos, en el triángulo de las Bermudas, sino cómo podemos avanzar hacia la reinserción y qué podemos aportar desde los feminismos hacia esa encrucijada. Obviamente no es una respuesta fácil, no es una tarea, digamos, que vamos a solucionar en lo inmediato, pero cada vez son más las, digamos, activistas y también académicas feministas que trabajan en teorías anticarcelarias y que trabajan en este tipo de disciplinas para poder contribuir a aquello, y creo que es algo a lo que nosotros también tenemos que empezar a conversar y que también tenemos que plantear en nuestro espacio. Sí, Estoy muy súper de acuerdo con... Uy, perdón, Mayra. Sí, no, yo quería quizá encauzarte nuevamente el debate un poco, cuando Alejandro menciona que tampoco podemos dejar a nadie como si viviera en el Triángulo de las Bermudas, fuera de la sociedad. Eh, por supuesto que no, pero también pensamos nosotros, o al menos yo desde la perspectiva de ser mujer, que nosotras las mujeres muchas veces nos han tenido en ese triángulo de las Bermudas, especialmente en los espacios académicos, que es como el tema que aquí nos convoca. ¿Cómo podemos también intentar conciliar ambos debates y erradicar también esa exclusión constante que se nos ha hecho
de la academia. Sí, justo iba a decir algo así, que en realidad las canceladas éramos nosotras, ¿no? Y fuimos canceladas durante mucho tiempo. Pero Alejandra tiene razón y viene de la mano también de lo que ella misma marcaba, ¿no? Que parte de esto es una resocialización. Y esa resocialización implica que también sus estudiantes, sus compañeros hombres, que mis colegas hombres, también hagan cursos de género, que también hagan talleres de género, que se expongan a revisar sus privilegios. Pero bueno, hay que ser muy valiente para eso, ¿no? Para mirarse al espejo y tratar de resocializarse, solo también para quitarnos un poco de responsabilidad. Nosotras todo eso no lo podemos hacer, ¿no? Y si realmente queremos avanzar una sociedad diversa, inclusiva, no punitivista, etcétera, la otra mitad de la sociedad también tiene que hacer su parte. Y eso implica ponerse a revisar sus situaciones de privilegio, exponerse a tomar cursos que van a poder ser incómodos en algún momento, como probablemente fue incómodo para nosotras escuchar un montón de chistes machistas desubicados. Fue como, digamos, nosotras vivimos con la incomodidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que solo para decir que no es solo responsabilidad nuestra también, ¿no? Que ojalá, digamos, la mitad de la sociedad también se empiece a exponer y para ayudar a desmontar entre todos, digamos, estas estructuras que al final, creo yo, al menos nos someten, pero tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Porque también tiene costos para los hombres. Sí, por supuesto. ¿Silvana? Sí, no, solo quería agregar, y estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho antes y con lo que ha dicho Julieta, que en este sentido, como Dirección de Equidad de Género, nos parece crucial que dentro del diplomado de docencia universitaria, que es obligatorio para todos los profesores y profesoras nuevas, y que esperamos también después se vaya haciendo paulatinamente para los profesores que llevan más tiempo, estamos trabajando para incluir un módulo que justamente toque este tema, ¿cierto?, del género, para llevar a la reflexión, a prácticas pedagógicas inclusivas, y de esta manera, ¿cierto?, que toda la comunidad esté expuesta, ¿cierto?, reflexione en torno al tema, revise cómo hace clase. Creo que va a ser muy bueno y que estos espacios sean para todos y todas. Sí, toda la razón. Y sobre la pregunta inicial, sobre cómo hoy en día en la academia y en la inclusión de las mujeres en la academia y de las disidencias, las podemos mezclar, por ejemplo, con otras categorías. Por ejemplo, Francisca, que el hablar ya mismo desde la crianza es hablar desde la intersección, ¿o no? Corrígeme si me equivoco, no hay problema. Sí, completamente. Nosotros en el colectivo nos hemos dado cuenta que vivimos distintas maternidades, pese a que todas somos estudiantes de la Universidad Católica y todas somos madres o padres. Vivimos distintas maternidades porque se cruzan elementos como la clase, sobre todo nos damos cuenta a la hora de quiénes son nuestros apoyos a la hora de maternar. Yo conozco madres que su familia, su mamá se la cuida porque la mamá no trabaja, otras en las cuales yo me incluí un tiempo que también me apoyé mucho en mi familia, en mi mamá, pero también tenemos compañeras que no tienen esa red de apoyo, que se encuentran de una u otra forma como más sobrecargadas con distintas tareas. Entonces, surge de ahí la importancia de pensar la academia, no solo, y que yo siento que la Universidad Católica aún lo tiene muy, muy instaurado, que es salir de este prototipo de estudiante que es salir de cuarto medio, y la PSU fue excelente entre la Universidad Católica, saqué todos mis cursos, me fui a trabajar a una empresa bacán. O sea, empezar a pensar que hay distintas formas de ser estudiante, de ser mujer, que se van solapando finalmente. Entonces, por ejemplo, eso que mencionaba Alejandra hace un ratito sobre el beneficio Banner. A mí como que se me había ido mencionarlo, gracias por hacerlo tú, que el beneficio Banner es hasta que nuestros hijos cumplen 2 años. Después el beneficio se acorta. Nosotros ahora este año estuvimos mandando correo para que
nos beneficiaran un 30% en el panel que nosotros teníamos. Entonces, por ejemplo, y eso es una medida porque es necesaria, no tan solo porque uno tenga que destinarle menos tiempo a estudiar, sino que, por ejemplo, uno no puede tomar la misma cantidad de ramos que otro estudiante de repente, no siempre, también se mezcla como con las labores de cuidado y quién te ayuda, en qué medida puedes avanzar curricularmente. Entonces, uno se va quedando atrás, uno se va atrasando. El banner está diseñado con esta perspectiva así como de meritocracia, de tú tienes un buen avance curricular, tú tienes unas buenas notas. Entonces, quienes no cumplen con ese estándar de estudiante de la Católica, se va quedando atrás. Así que desde ahí, nosotros como crianza, lo que nosotros queremos, sentimos que nos encontramos en una situación en la que primeramente tenemos que visibilizarnos como estudiantes que criamos y que estudiamos. Entonces, porque nos encontramos en esa etapa inicial en la que muchas compañeras o compañeros nuestros ni siquiera saben que tienen compañeros que son madres o padres. Entonces, visibilizar, mostrar cuáles son nuestras demandas. Yo creo que la respuesta de la 2 es que efectivamente no. Y de ahí ir avanzando. Sí, no, está toda la razón. Ya pasando, yo creo que a la última pregunta ya que teníamos pensadas de antes, que también voy a intentar ya al tiro ir mezclándolas un poco con las preguntas que nos han surgido desde el público. ¿Cuáles creen ustedes hoy en día que son las consecuencias que está teniendo en la academia el no incorporar a las mujeres y a las disidencias? ¿Cuál es el nivel de sesgo? Y también, súper importante preguntarnos hoy en día, ¿cómo va a repercutir que, por ejemplo, las medidas para solucionar estos problemas estén siendo formuladas a veces sin mujeres y sin disidencias? Una de las preguntas que salía del público es, a raíz de la presentación que hacía Silvana, la primera imagen de cómo se conformó por primera vez los equipos de equidad de género y que trabajaban el género en la academia, muy a la par, muy paritario, o sea, 50-50 casi, y al público le hacía ruido. ¿Cómo es que hoy en día están estas medidas que estamos intentando tomar para paliar la exclusión de las mujeres y las disidencias en la academia, y no siempre están participando las mujeres y las disidencias? ¿Cómo está afectando hoy en día la generación de conocimiento el que no esté en los grupos en los que nosotros estamos? Puede partir la que quiera, no hay un orden predeterminado. Ya, a la piscina, ¿quién se tira? Bueno, me tiro yo. Ya. Es que, bueno, es que estaba intentando elaborar la respuesta porque creo que se pierde mucho la academia sin esta diversidad, sin esta otra mirada, sin, ¿cierto? Y eso le hace también a la universidad y a cualquier espacio, ya sea en la generación o sea, en todo ámbito, porque la universidad, ¿cierto?, tiene que ver con formación, ¿cierto?, de personas, de profesionales, que se van a incorporar en la sociedad. Entonces no estamos perdiendo formar a personas que, ¿cierto?, con perspectiva de género, ¿cierto?, y que van a construir el país en los años que vienen. No estamos perdiendo también generar conocimiento con otros puntos de vista, ¿cierto? Muchas cosas que yo creo que es una pérdida muy grande. Entonces, y también en lo que es toma de decisiones, cuando las tomas de decisiones no participan mujeres, lo mismo que hemos visto también, cómo los gobiernos han enfrentado la pandemia, ¿sí? Cuando es uno solo el punto de vista, las posibilidades de tener una mejor respuesta bajan muchísimo, ¿sí? Así que yo creo que en todo ámbito es muy malo no incorporar a la voz de las mujeres, ¿cierto? En la academia. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que una academia más diversa genera nuevas preguntas y también nuevas respuestas a viejas preguntas, ¿no? Y si quieren un ejemplo más concreto, el trabajo que hicimos este verano desde la Red de Politólogas por la Paridad de Género en la Constitución fue un trabajo político, pero fue un trabajo también muy técnico, ¿no? De pensar cómo un sistema electoral podría garantizar
una conformación paritaria de un órgano electo, ¿no? Y yo creo que no fue casual que hayamos sido mujeres las que lo pudimos hacer. Primero porque en general toda esta parte de sistemas electorales relacionadas con la representación descriptiva está dominada por autores mujeres. En general los hombres no escriben sobre cuotas, no les importa, no es un tema cercano a su interés. Y yo iría todavía más lejos. No, los hombres tampoco enseñan mucho esto, porque tampoco les interesa leer sobre esto, ¿no? Entonces, este verano, para mí al menos, fue como muy evidente que las cosas que nosotras sabíamos eran muy diferentes a las que sabían colegas también expertos en sistemas electorales, pero que de paridad y de cuotas, la verdad que muchos no sabían. Y no sabían porque no escribían, no investigaban sobre eso, pero porque tampoco leían y probablemente tampoco enseñaban mucho sobre eso. Y yo creo que eso va a cambiar, por suerte, digamos. No sé si van a investigar, pero sí van a leer más y sí van a enseñar más al respecto. Y yo creo que pasa lo mismo con temas de corresponsabilidad como de los que menciona Francisca desde Crianza UC, ¿no? Son temas que también, si vemos la literatura, toda la literatura de políticas de cuidado, de corresponsabilidad, de licencias maternales, de cuidados de niñas y de adultos mayores, en general son mujeres también, las que investigan, las que publican sobre estos temas. Esta semana me tocó hablar muchísimo de socialdemocracia, de qué es la socialdemocracia, que no estuvo en la palestra la socialdemocracia. Y me pareció también muy interesante porque aparecíamos en medios, ¿no? Y en general los hombres hablaban de la socialdemocracia como pensando un estado de bienestar para trabajadores hombres, ¿no? Bueno, la socialdemocracia implica subsidios de desempleo, pensiones solidarias, salud universal, etcétera. Pero la socialdemocracia en el siglo XXI, para que eso sea realmente factible para toda la ciudadanía, y no solo para la mitad de la ciudadanía, implica un montón de políticas de género también, de políticas públicas de cuidado para que las mujeres puedan ir a estudiar, para que las mujeres puedan ir a trabajar, de derechos reproductivos, que pongan en un pie de igualdad a las mujeres, que somos las que estamos confinadas, digamos, al ámbito de lo doméstico, y que podamos salir a trabajar en el mundo, digamos. Y esos trabajos también son trabajos de mujeres que aparentemente, por lo que estuve leyendo de personas que hablaban de la socialdemocracia, no todo el mundo lo tiene tan claro. Siguen pensando, ¿no?, en la intervención del Estado en la economía, pero hay un trapata muy importante que tiene una perspectiva de género gigante, que es que no podemos pensar la socialdemocracia en el 2020 sin pensar también en derechos para mujeres y en políticas públicas de cuidado para que esas mujeres puedan salir a trabajar, ¿no? Entonces eran como ejemplos que me venían de temas de división sexual, de la investigación de temas en ciencias sociales, que son más mujeres, pero que también somos, parece, las mujeres, el público que lee estas cosas y que después enseña sobre estos temas. Y también con lo que mencionaba Julieta, también yo me he fijado como que es necesario que las políticas no sean tan sectorizadas, que al final la perspectiva de género sea algo que cruce a todas las políticas, porque tenemos que pensar que todas las políticas son interseccionales. Entonces hay que hacer que esa interseccionalidad sea consciente, que estemos conscientes del impacto que tienen, por ejemplo, las políticas de habitabilidad, por ejemplo, en la violencia de género, también en salud. Entonces, al final es un paraguas que tiene que cubrir las distintas políticas. Y también complementarlo con, desde una perspectiva como ya más aterrizada en la universidad, que se comiencen a hacer el diseño de los programas, de las intervenciones que se realizan. Por ejemplo, en nuestro caso, para madres y padres o personas que crían, sea consultándonos a nosotros, o sea, que a nosotros nos digan, por ejemplo, retomando el ejemplo del banner, ¿quién les dijo que después de los 2 años nosotros ya no nos teníamos que hacer cargo de nuestro hijo y que se criaban prácticamente solos y nosotros podíamos estudiar? ¿A quién le preguntaron eso? ¿De dónde sacaron eso? O sea, la importancia de que las políticas que nos vayan tocando a mujeres, a disidencia, a personas que crían, sean consultadas y sean diseñadas desde los sujetos principales, para quienes son
sujetos beneficiarios al final. Sí, a mí la pregunta me hizo recordar un artículo de CIPER, ay, guiño, guiño, que es sobre cuotas de género y se llamaba La crisis del hombre mediocre, y a mí me encantó la cita, en realidad, y bueno, el artículo habla un poco de cómo al final hay una sobrerepresentación masculina en las arenas de tomas de decisiones, y cómo esa sobrerepresentación masculina decanta en que quizás no las personas, en este caso no los hombres más idóneos o más capacitados, lleguen a las arenas de toma de decisión y a las arenas de disputa en donde se piensan, en donde se construyen, en donde se legislan, digamos, las políticas públicas que al final afectan a toda la población, incluida y, digamos, en una situación como de opresión focalizada a mujeres, sobre todo mujeres y disidencias racializadas y de clase, etc. Entonces, como al final hay tantos hombres en estos espacios que no siempre llegan los mejores, y que al final eso atenta contra la calidad de la democracia y contra la calidad de las discusiones. Y es algo que nosotros también podemos aterrizar al aula. Muchas veces, hasta hace no mucho, el tema del mansplaining era algo muy naturalizado, que no tenía ni siquiera un nombre. Yo lo viví toda mi vida en el colegio, nunca supe lo que era, vine a saberlo ya de muy grande, y me doy cuenta de que realmente las discusiones se nutren mucho más cuando las compañeras se atreven a hablar, cuando de repente los compañeros ceden la palabra, porque como bien mencionaba la profe Julieta, se generan nuevas preguntas y también nuevas respuestas, y al final, lo mismo que hablo como de la crisis del hombre mediocre, si al final hacemos que hayan cuotas, digamos, paritarias para estos espacios, significa que van a llegar, no solo significa que va a haber una paridad, digamos, entre géneros, sino que además las personas que van a llegar a esos espacios van a ser las personas más capacitadas para poder discutir de esas temáticas. Esa es un área en la que creo que es importante la presencia de mujeres y disidencia en esos espacios, pero también creo que esa importancia a veces puede traducirse en cosas vitales. Recientemente en un curso de género con la profe Fernanda hablábamos de cómo en un principio nadie se había detenido a estudiar que la sintomatología, por ejemplo, de los paros, de los paros cardíacos, era distinta entre mujeres y hombres. Ahí mis compañeras en los comentarios, digamos, del área de la salud podrán, digamos, detallar un poco más al respecto, pero como al final algo tan vital como que nadie se había preguntado cómo llegaba a producirse un paro cardíaco en las mujeres y por qué era distinto a los hombres, podía, y de hecho terminó con la vida de muchas mujeres solo porque nadie se hizo esa pregunta, porque nadie estuvo en esa sala de clases y preguntar si realmente la situación era así para todos los géneros. Entonces creo que de ahí decanta la importancia de no solamente aumentar el número, sino también instalar estas preguntas, instalar esas respuestas, y que al final existan más departamentos de género, no uno, digamos, centralizado que se haga cargo de todo, sino microórganos de género al interior de los espacios educativos que bajen estas discusiones y que también sirvan, digamos, como un panóptico de ver cómo se están desarrollando estas categorías relacionales al interior de los espacios educativos, y que al final nutran las discusiones y fortalezcan la democracia. Al final eso es a lo que yo creo abogamos todos por construir, como al final que la mitad del mundo pueda estar representada en las discusiones más importantes. Sí, o sea, yo creo que todas las respuestas se han complementado mucho. Yo creo que hemos tenido una discusión muy rica sobre cómo incluir a las mujeres. Como decía Alejandra, somos la mitad del mundo, pero también en este encuentro de ciencia buscamos no generar solo conocimiento, debate y discusión sobre el rol que tenemos nosotros desde incluso a veces nuestra posición mayoritaria en algunos espacios. Somos más del 50 de hecho, por ciento del mundo, sino también cómo llevamos esto a grupos en el que el patriarcado y que las estructuras de género le están impactando de otras maneras. Por ejemplo, las disidencias de género o las disidencias sexuales. ¿Cómo podemos ver y qué temáticas podemos abordar específicamente sobre esto? Yo pongo un ejemplo de la discusión que salió en las preguntas del público. ¿Cómo avanzar, por ejemplo, hacia una academia que sea no binaria, que no tenga distinciones realmente de género? Hemos hablado mucho de cómo incluir la perspectiva de género, pero también cómo podemos incluso hacer neutra en términos de género, no en términos políticos de la neutralidad del género, sino incluso neutra el lenguaje. A veces nos cuesta mucho. Yo recuerdo todas las veces que hemos tenido que pelear por mi parte con profesores, no sé por qué no nos dejan usar la E. ¿Cómo podemos intentar lentamente, o ni siquiera lentamente, cómo incluimos esto en los debates de academia que nosotros tenemos hoy en día?
Bueno, yo diría que el primer paso es la visibilización, ¿no? Y por ahí quizás por eso me siento incómoda hablando, ¿no? Yo creo que en estos momentos precisamente lo que tienen que hablar las personas de géneros fluidos y hay que escuchar. Es un momento en el cual creo que las personas cis, las personas conformistas a nuestro género y también diría yo de orientación sexual hegemónica, creo que es el momento que uno debería callarse y debería escuchar. Entonces me parece que una buena forma de pensar una academia, una universidad o espacios sociales en general es dando las garantías de seguridad para que la visibilización no genere inseguridad, generando los espacios seguros para visibilizar y para que tomen la voz, para realmente sentarnos a escuchar y no hablar por otras personas, que me parece que es lo que las mujeres sufrimos durante mucho tiempo. Entonces, ahora que nosotros hablamos, creo que también es nuestra responsabilidad hacer espacio para que hablen todos los demás. Sí, complementando eso y de nuevo, llevándolo como a la esfera de crianza, también visibilizar que hay más formas de criar. Por eso nosotros nos llamamos crianza UC, porque es entender que no es solo ser madre o padre biológico, sino que las familias también se componen son tan ricas, tan variadas. Entonces, también reconocer eso. Un ejemplo, a mí me llamó la atención que cuando realizaron, ahora hace poquito se anda difundiendo el censo sobre maternidad en la universidad, me llamó la atención que cuando uno si se declaraba, salía madre, padre, otra forma de crianza, o soy tutor legal. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que, no sé, son padrastros, madrastras, pero que no solo lo son porque la pareja es madre, sino que ejercen realmente el rol de cuidado? ¿Cómo, al final, cómo visibilizar, cómo ampliar el paraguas? Como que queda esa interrogante sobre ampliar el concepto de familia y de cómo se vive la paternidad. Yo para complementar a lo que han dicho anteriormente, con lo cual por supuesto estoy muy de acuerdo, creo que algo que a mí me hizo mucho sentido cuando, digamos, empecé a involucrarme un poco más en los estudios sobre disidencias de sexo y género era reconocer que existe un régimen heterosexual como primer punto de partida y que ese régimen heterosexual y binario y esencialista y biologicista también sitúa, digamos, a personas en situación de privilegio y a personas que no lo están. Y en ese sentido creo que estoy muy de acuerdo con la profe Julieta en el que, digamos, todos aquellos que tenemos una identidad de género y que también tenemos una performatividad de género más heterosis y más binaria, tenemos que reconocer que nosotros estamos de ese lado de privilegio y que hay compañeros que salen a la calle de la mano con su novia y son apedreados por eso, que son asesinados por eso y que a veces nosotros invisibilizamos un poco esa realidad en nuestras conversaciones cotidianas. Y creo que es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Y la forma en que tenemos que hacernos cargo es, en primer lugar, instruirnos sobre aquello. Hay mucha literatura académica, por lo menos desde la ciencia política, que es mi área de estudio, sobre el tema, también desde la antropología, creo que hay un tremendo aporte de cómo también las disidencias sexogenéricas no en todas las culturas han ocupado siempre un lugar de subordinación y de mucha precarización. Hubo muchas culturas en las que, digamos, habían personas no binarias que ocupaban, digamos, grandes cargos religiosos, que eran el centro de reunión en torno al cual se desarrollaba toda la vida social. Al final un poco adentrarse en eso creo que es la primera parte. Y en segundo lugar, creo que pujar por más políticas públicas, en este caso políticas identitarias para estos colectivos particulares. Creo que en Chile tenemos un desarrollo muy tardío sobre aquello. La ley de identidad de género tuvo muchas trabas a nivel legislativo y aun cuando salió han habido muchas negligencias con respecto al proceso.
Creo que en la Universidad Católica también el alcance de poder tener el nombre social es una puerta de entrada, es un primer paso significativo, pero aún una situación muy en pañales con respecto a la visibilización de compañeros de disidencias sexogenéricas, y creo que, como bien decía la profe Julieta, escuchar a sus demandas es algo muy importante también. Creo que ahora recientemente está rondando y he visto un petitorio para que en Canvas uno pueda tener su nombre social. Creo que es algo que también aporta mucho a la dignidad de nuestros compañeros, que al final tienen el derecho al final de autoidentificarse como ellos quieran. Y creo que también valoro desde esa perspectiva que muchos cursos de los que yo he estado, particularmente cursos de género, aunque me gustaría que fuera una práctica extensiva a todos los cursos, profesoras que en la primera clase nos piden que digamos nuestro pronombre, cómo, si usamos pronombre femenino, cómo nos autoidentificamos, cómo prefieren que nos llamen. Y creo que eso realmente hace la diferencia, te hace sentir en un espacio más seguro, te hace sentir en un espacio más cómodo. Y al final entender que todas estas cuestiones sobre las que tenemos que trabajar no podemos solamente determinarlas por decreto, sino que al final la representación es performática, y si nosotros realmente queremos generar cambios para nuestros compañeros, tenemos que llevarlos a la acción cotidiana. Sí, yo creo que también hemos tenido, por ejemplo, esta conversación muchas veces en el comité asesor de equidad de género en el que participamos con Silvana también, cómo llevar a cabo y cómo entender sin pasar a llevar, sino más bien abriendo espacios de diálogos para que las personas que tengan identidades distintas a las con las que yo me identifico puedan llevar a cabo estos debates. Quizás ahí Silvana me pueda complementar más sobre cómo la universidad está hoy en día o cómo específicamente la dirección y el equipo de equidad de género están trabajando el intentar transitar un poco más allá del género binario en el que estamos por la matriz sexo-género. Bueno, la verdad es que, como les conté, nuestra dirección, ¿cierto?, no tiene el foco y no nace, pero sin lugar a dudas es que estamos trabajando para tender puentes. Hoy día está más bien, ¿cierto?, esta temática en la dirección de inclusión, que depende de la vicerrectoría académica. Sin embargo, y como comentó Magda, en el Consejo se ha dado, ¿cierto?, esta reflexión, y nosotros pensamos que una manera, ¿cierto?, de incorporarlo, y como también ya lo han expresado Julieta, Francisca y Alejandra, también tiene que ver con los espacios seguros, en tender puentes, en dar, por ejemplo, a nivel de, al menos lo que estamos proponiendo es hacer talleres, pero de co-construcción con los estudiantes, para entender cuáles son las temáticas y los temas que quieren abordar, y no imponerlos como desde los profesores y profesoras hacia los alumnos, ¿sí? Y que entonces en conjunto podamos abordar y reflexionar y estudiar y conocer, ¿cierto?, de estos temas. Así que nuestra invitación es a la co-construcción, ¿cierto?, de espacios y de talleres de formación, ¿cierto?, y de reflexión. Sí, muy de acuerdo. Bueno, ya por la hora, aunque a pesar de que la conversación la podríamos seguir eternamente, creo que ya es momento de cerrar. Nosotros tenemos un cierre para, bueno, agradecerle primero a ustedes, a las 4 por venir, por darse estos espacios, agradecer a cada uno de los espacios en los que ustedes representan. Creo que hoy en día no solo las voluntades individuales, como bien se nos mostró con Francisca, por ejemplo, lo que nos están trayendo estos espacios, es los espacios en los que nosotros estamos, la red de politólogas, la CGEX, Crianza, la Dirección de Equidad de Género de la universidad, que hoy en día confluyen en un debate muy interesante como el que tuvimos y que aborda distintas perspectivas y que no solo se queda en la discusión típica que se tiende a tener con respecto a los temas de academia de género, en cómo incluimos más a las mujeres, sino también en reflexiones sobre lo que hemos trabajado, lo que queremos seguir trabajando y cómo seguir abriendo ese trabajo, por ejemplo, a la inclusión de las disidencias y de las diversidades sexuales, que hoy en día es una tarea pendiente que tenemos las feministas y toda la academia en general. Ese es como el primer agradecimiento. Quiero dar un pase aquí cada uno si quiere decir unas palabras antes de dar el cierre final. Yo creo que partamos con el mismo orden que estuvimos al principio, quizás Julieta, Silvana, Francisca y Alejandra.
Muchas gracias. No, yo agradecer la oportunidad, la verdad que me encantan los formatos de conversatorio. Me parece que me encantó charlar con Silvana, que hacía mucho que no veía, conocer a Francisca y obviamente escuchar a Alejandra y ver como cada día sabe más, es increíble, te felicito. Y, y bueno, Magda, muchas gracias realmente por la oportunidad. Creo que estas son las buenas instancias, ¿no? Y las instancias de colaboración, de cooperación y de pensar colectivamente, me parece que son las que nos van a llevar más lejos, sin lugar a dudas. Gracias. Bueno, yo también agradezco, igual que Julieta, el espacio seguro, donde, ¿cierto? Creo que nos hemos sentido, me sentí muy cómoda, así que agradezco este espacio. El aprendizaje, he aprendido muchísimo hoy día, así que también agradezco esa oportunidad y también, ¿cierto? El reforzar que creo que con este tipo, ¿cierto? De reflexiones, de espacios, podemos avanzar realmente. Así que muchas gracias. No, igual, sumarme a las palabras de las chicas. Agradecer mucho el espacio y me encanta esto de que las organizaciones no estemos dialogando entre nosotras, porque generalmente pasa que uno pertenece a una organización, a un colectivo, etcétera, y como que se encierra en su tema y trabaja y lo desarrolla y todo, pero me gusta esto de estar dialogando desde distintas perspectivas, así que muy agradecida, muy rico la conversación, también muy segura, me voy con una sonrisa gigante. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer por la instancia, me sumo a las palabras de Francisca, me hace también repensar mucho lo mucho que hemos avanzado, digamos, cómo ha impactado la tercera ola del feminismo en la Universidad Católica. En una primera instancia recuerdo mis primeros acercamientos a compañeras eran en círculos de mujeres, cuando teníamos herramientas muy precarias de defensa, cuando la FUNA era nuestra, digamos, primera respuesta frente a la violencia social, cuando nos juntábamos a socializar, digamos, experiencias marcadas por la precarización, por dolores, y cómo hemos podido transformar todo aquello en un motor emancipador, en un motor que ahora ha levantado muchas organizaciones feministas al interior de la Católica, que están trabajando entre ellas, que estamos trabajando activamente para también incorporarnos en una red con las profesoras, también con las trabajadoras y las funcionarias. Creo que estos espacios son muy, muy valiosos. Así que agradezco la oportunidad a las invitadas y también a Camila, porque creo que es muy, muy importante también hacer de estas instancias inclusivas, no solo en términos de género, sino también desde una visión holística y una comprensión holística que tengamos de la inclusión. Así que muchas, muchas gracias, me voy muy, muy feliz. No, gracias, seguir agradeciéndole a ustedes, como bien dijo Alejandra, darle un particular aplauso a Camila, que creo que hoy en día hizo que estas discusiones que nosotros estamos dando también puedan llegar efectivamente a todos nuestros compañeros, que creo que es algo en lo que sí o sí siempre tenemos que intentar avanzar. Yo también me voy muy feliz, creo que estoy muy ansiosa y también esperanzada de lo que va a ser la próxima semana, toda esta semana de EMDA, que va a ser todos los días a las 18 horas por este mismo canal de YouTube. Vamos a estar los días en la mañana subiendo los links para que puedan ver. Tenemos mesas de soberanía alimentaria, arte, mujeres STEM, una mesa sobre salud con grandes invitadas. Creo que hoy en día estamos efectivamente avanzando en la generación de conocimiento y en la difusión del conocimiento por parte de mujeres y disidencias. Yo, como lujito personal que quiero decir, creo que muchas de las cosas, por ejemplo, que aprendí sobre ser mujer en la academia, la aprendí con, no sé, por ejemplo, la profesora Julieta Suárez y muchas de las profesoras que tengo en mi instituto, y me gusta saber, por ejemplo, cuando Francisca hablaba, que todos los institutos tienen una Julieta, alguien, una mujer, una disidencia que está peleando por incluir mujeres en los programas, por incluir este tipo de conversaciones, y más feliz me voy con que incluso lo tengamos a nivel universitario, a nivel institucional, por más que tenemos que seguir trabajando para fortalecer la instancia, creo que ya tenemos un piso que tenemos que seguir aprovechando y nutriendo. Así que muchas gracias por asistir, muchas gracias también a todos a quienes nos sintonizaron, nos fue súper bien. El debate va a quedar, por supuesto, grabado en nuestro canal de YouTube por si quieren revivirlo. Así que eso, ahora voy a cortar la transmisión. Adiós, chao, toda la gente está muy feliz, corazones, corazones. Terminar la emisión. Ahora